va a ser de tremenda bendición. Es un reporte misionero mundial. Hermano Billy, una bendición tenerle como siempre. El hermano Ibarra y todos le agradecemos mucho el tiempo que estuvo en el seminario de música predicando y dando dirección bíblica, y ahora también con entusiasmo le esperamos que nos venga a predicar aquí. Adelante, mi hermano Billy. Muchas gracias. Siempre es una bendición estar aquí en casa y poder saludarlos. Es una gran bendición ver a la familia Fuentes. No me esperaba verlos, qué bueno que están aquí. Fue una bendición también acompañarlos en el seminario de música y pues como siempre viéndolos desde lejos, ¿verdad? A través de Facebook, a través del internet, sabiendo que Dios sigue bendiciendo la obra aquí. Y pues aunque ustedes a lo mejor no se dan cuenta, hay personas en todo el mundo que están orando por esta iglesia. Y bueno, pues hemos pasado un tiempo un poco raro, pero Dios es fiel y Dios sigue sentado sobre su trono. Y yo creo que Dios tiene un plan perfecto por nuestras vidas. Muy bien, si tienen ahí sus Biblias, les invito a abrirlo al libro de Mateo capítulo número 28. Como ustedes saben, yo soy misionero y por esa razón misiones siempre está cerca de mi corazón. Es algo del cual yo creo que pienso todos los días, si no es que varias veces durante los días. Y en esta noche vamos a regresar a un pasaje muy conocido, y luego vamos a ver otro pasaje, y luego vamos a ver un tema un poco distinto a lo que posiblemente he predicado en tiempos atrás. Estamos en Mateo 28, versículos 18 al 20. Les pido de favor que me sigan con la vista. Para los que están aquí, si nos podemos poner de pie, por favor. Y para los que están allá en Internetlandia, pues nada más nos siguen con la vista, por favor. Pero los que estamos aquí, vamos a decir juntos los versículos 18 al 20, por favor. Estamos en Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, muchas gracias, por el privilegio de estar aquí en la Iglesia Bautista Monte Abarín. Señor, gracias por mis hermanos que han sido fieles a través de estos días difíciles, pero Señor, mayormente te doy gracias porque tú has sido fiel. Señor, ruego también que en esta noche tu Espíritu Santo, por favor, nos hable. Necesitamos, Señor, tener convicción desde lo alto. Yo ruego, Señor, que por favor nos permitas sentir lo que hay en tu corazón en cuanto a la necesidad de alcanzar a este mundo. Y gracias te damos, Señor, por lo que harás. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Pueden tomar sus asientos. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 14, Hechos 14, versículo 27, que después de hacer su primer viaje misionero, el misionero Pablo regresó a la iglesia en Antioquía y dio un reporte. Nos dice el versículo 27 de Hechos 14: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hace unos meses estuve hablando con un pastor y este pastor me preguntó: hermano Billy, ¿cómo ve esto de misiones a nivel mundial? ¿Cree que las cosas van bien, van mal? ¿Cómo ve la situación? Y comenzamos a platicar sobre varios temas. Y Dios puso en mi corazón este mensaje porque creo que muchas personas tienen alguna idea de lo que podría estar sucediendo a través de pues, las cartas misioneras que recibimos, reportes que se llegan a leer en la iglesia, mensajes que vemos en Facebook y por el estilo. Pero creo que a veces, como especialmente aquí en México, la mayoría de los misioneros a los cuales se apoyan son hispanos y están en países hispanos. Entonces nuestra perspectiva de lo que está sucediendo en el mundo está un poco limitado a solamente aquello que pues corresponde a lo que nosotros sabemos o a las personas con quienes nosotros nos desenvolvemos. Y entonces empecé a hacer un poco de estudio sobre este tema y ese estudio es lo que quiero presentar
en esta noche y por eso lo he llamado un reporte misionero mundial. Para esto primero vamos a hablar acerca de algunas definiciones. Viendo aquí en el versículo número 19 de Mateo 28, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las que, a las naciones. ¿Qué son estas naciones? ¿Qué son naciones? A veces nosotros pensamos de las naciones del mundo tal como son reconocidos. La ONU, Organización de las Naciones Unidas. Gracias, pastor. Una nación, según la Biblia, una nación es una comunidad de personas que se relacionan de manera cultural e histórico y que habitan un territorio propio a ese grupo. Eso es una nación. Nosotros a veces usamos la palabra etnia y de hecho la palabra naciones viene de la palabra ethnei, que es la palabra que está en el Nuevo Testamento aquí en Mateo 28, 19. Entonces, cuando nosotros pensamos de naciones, a veces pensamos de la nación de Francia, la nación de Sudáfrica, la nación de Mozambique, la nación de Brasil, pero la Biblia cuando habla de naciones, de hecho es un poco más, se refiere a grupos étnicos, de los cuales aquí mismo en México, según algunas personas que son expertos, dicen que hay 291 grupos étnicos nada más aquí en México, de los cuales, pues yo creo que la mayoría conocemos algunos pocos, pero yo dudo que alguien aquí conozca más de 30 de esos grupos étnicos aquí mismo en nuestro propio país. Si es que usted ha visitado 30 grupos étnicos aquí en México, mis respetos, pero la mayoría de las personas desconocemos la realidad aquí en nuestro propio país y mucho menos cuando hablamos de otros países. Países, por ejemplo, como la India, que cuenta con 1,700 diferentes grupos étnicos, imagínense nada más. ¿Qué es un grupo étnico? Bueno, es una comunidad de personas que comparten un mismo idioma, cultura, historia, antepasados y otras características. O sea, es un poco más limitado un grupo étnico de lo que viene siendo una nación. ¿Qué es un misionero? Bueno, un misionero es una persona enviada y financiada a llevar el mensaje del evangelio a aquellos que no son de su propia comunidad. Ahora, muchas personas han dicho, yo soy misionero al Vergel, ¿ok? Soy misionero a Antonio Varona, soy misionero a la Colonia Reforma. Verdaderamente, la palabra más correcta es decir soy evangelista, ¿ok? Porque cuando uno va a una comunidad propia, entonces uno es evangelista, y cuando uno va a una comunidad que no es su propia comunidad, técnicamente usted es misionero. Esa es la diferencia entre los dos términos. Entonces un evangelista es una persona enviada y financiada a llevar el evangelio, pero dentro de su propia comunidad. A veces nosotros hablamos de una persona que a lo mejor es de algún grupo etnia y está regresando a su propio grupo, y no hay nada malo con esto, pero a veces se llaman misioneros y nos ponemos a pensar, a ver, lo más correcto es decir que ellos son evangelistas a su propio grupo, mientras que los misioneros van a un grupo que no les pertenece. Aquí en esta tarde hay una hermana misionera, la hermana Berta, que viene del estado de Guerrero, está casada con el hermano Fidel Silva. Ellos son misioneros en Bolivia. Ahora, usted podría pensar que la hermana Berta es boliviana, pero no lo es, no lo es. Ella es mexicana. Y pues nosotros cuando hablamos de estas palabras, entonces estoy definiendo estas palabras, porque al rato cuando hablamos acerca de cuántos misioneros, etcétera, etcétera, ya usted va a saber a qué me refiero, ¿ok? Después vamos a definir la palabra GEA, que es grupo étnico alcanzado. A veces se usa el acróstico de la letra GEA. Es un grupo étnico alcanzado. Déjeme definir eso. Es un grupo en el cual más del 2% son salvos, más del 2% de la población son salvos y son miembros de una iglesia que enseña sana doctrina basada en la Biblia. Ellos también cuentan con iglesias autóctonas y autónomas en cuestiones de tres cosas: liderazgo, finanzas y propagación. Esas tres áreas son muy importantes, ¿ok? Son autóctonas y autónomas en cuestiones de liderazgo, finanzas y propagación. Por ejemplo, esta iglesia es autóctona y autónoma en el sentido que aquí la iglesia paga el salario del pastor,
Ustedes tienen su propio liderazgo dentro de la iglesia y ustedes también están alcanzando más allá de los confines de nada más esta iglesia. Entonces ustedes llegarían a entrar en esta definición. Y yo creo que aquí en el pueblo de México se podría considerar también un grupo étnico alcanzado en cuanto a las personas que hablan español. Ahora, hay grupos étnicos no alcanzados también aquí dentro de México, y a ellos se les llama GENA, G-E-N-A, grupo étnico no alcanzado. Vamos a definir esto. Es un grupo en el cual menos del 2% son salvos y miembros de una iglesia que predica la sana doctrina de la palabra de Dios. Cuentan muchas veces con iglesias cuyo liderazgo, finanzas y propagación depende de personas y recursos extranjeros, es decir, fuera de su propia comunidad. Eso podría ser, por ejemplo, entre los Tarahumara. ¿Sí? Si hay un hermano que va a los Tarahumara y ellos tienen menos del 2% de su población que son cristianos, él depende de recursos de afuera, él depende o sea, la iglesia depende del liderazgo que viene de afuera. Ellos podrían considerarse un grupo étnico no alcanzado. Ellos también carecen de personal y de recursos propios para extender el evangelio. Ellos necesitan folletos, necesitan Juan y Romanos, necesitan que lleguen grupos de jóvenes para evangelizar sus comunidades. Y claro, el objetivo es que ellos lleguen a ser un grupo étnico alcanzado, desde luego. Después vamos a hablar acerca de lo que se podría llamar GENE. GENE es un grupo étnico no evangelizado. El grupo étnico no evangelizado es un grupo en el cual menos del 0.5% son salvos y no tienen quien les enseñe. Ellos no cuentan con iglesias que les estén preparando y enseñando. Ellos carecen de iglesias, de misioneros, de enseñanza bíblica, y también nadie está planeando alcanzarlos. No hay personas que digan, yo voy a ese grupo. No lo hay. GENE, necesitamos orar mucho por los grupos étnicos no evangelizados. Son los grupos con mayor necesidad. Ahora, parte de mi deseo en esta noche es enseñarles un poco, darles suficiente información para entender cuál es la necesidad. Por ejemplo, si yo les vengo a decir en esta noche, hermanos, hay una familia en la iglesia que tiene gran necesidad, vamos a tratar de ayudarlos, ¿ok? Y vamos a imaginar que esa necesidad es que ellos no han comido y no tienen comida. Pues podríamos levantar una ofrenda para ayudar a esa familia a tener comida. Pero si yo les dijera que esa familia, aparte de no haber comido, tampoco tienen dónde vivir y están viviendo bajo un puente, y que el papá está muriéndose de cáncer, pero en ningún hospital lo reciben, y la mamá, ella tiene otros problemas de salud y actualmente está a punto de morir, y los hijos no han comido en ya 1 mes y medio. La necesidad es mucho más grande, y la respuesta también debe ser de acuerdo a la necesidad, ¿sí? La respuesta debe ser de acuerdo a la necesidad. Entonces, cuando hablamos de estos grupos étnicos no evangelizados, yo creo que necesitan más ayuda, necesitan más oración, necesitan más apoyo de lo que necesitan otros grupos. Vamos a definir algunos términos más antes de continuar. La ventana 1040 es una zona del mundo entre los paralelos 10 y 40 que extiende desde Europa hasta Asia, incluyendo parte del norte de África. Contiene 66 países, contiene una población de 4,000 millones de personas, o sea, más de la mitad del mundo viven en esos 66 países, en esa franjita pequeña, Contiene el 84% de los grupos étnicos no alcanzados o grupos étnicos no evangelizados en todo el mundo. El 84% de esos grupos están en esos 66 países. Contiene también las 55 megaciudades menos evangelizadas del mundo. Están en esa franjita. Ahora bien,
Habiendo dado las definiciones, déjeme darle un poco de información. Según la ONU, existen el día de hoy 193 países reconocidas. La ONU no reconoce a algunos países que a lo mejor usted diría que sí son países. Por ejemplo, Taiwán, las Islas Cook, las Islas Niue, ni el Estado de Palestina, ni tampoco la Santa Sede. De esas naciones, 54 están en África, 47 están en Asia, 43 están en Europa, 33 en América Latina, 14 en Oceanía y, dependiendo de cómo usted lo ve, 2 en Norteamérica. Existen, y esta es la clave, 17,423 grupos étnicos. 17,423 grupos étnicos. Es decir, para alcanzar a estos grupos, estos 17,423, ellos tienen su idioma, su dialecto, tienen su manera de pensar, su cultura, sus antepasados, tienen una cultura muy especial, diferente a todos los demás de todo el mundo. 17,423, o sea, estamos hablando de muchos, de los cuales se dicen que son 7,016 que son grupos étnicos alcanzados, o sea, GEA, son 7,016. Grupos étnicos no alcanzados son 2,995, pero esta es la cifra más increíble. Existen en el mundo el día de hoy 7,402 grupos étnicos no evangelizados, es decir, no cuentan con iglesias, no tienen misioneros y no hay nadie que está pensando ir a evangelizarlos. 7,402 grupos étnicos no evangelizados. Nadie se está preocupando por esos 7,402 grupos. Eso es impresionante. Esta información, si usted desea buscarlo por sí mismo, lo puede encontrar en un sitio de internet llamado Joshua Project, y estos datos los saqué últimamente el 17 de julio de este año 2020. La población mundial, pues, sube cada momento. Hace ratito, ¿verdad? Ya subió. Somos cerca de 8 millones de habitantes, 8,000 millones de habitantes. Lo voy a decir de esa manera, ¿verdad? Se supone que ahorita somos 7,85 mil millones o algo así, hace rato. Cada minuto 120 personas mueren. 120 personas mueren, pero escuche la siguiente cifra. 250 bebés nacen cada minuto. 250 bebés nacen cada minuto. Es un milagro que no nos hemos vuelto locos, ¿verdad, hermanos? Con tantos bebés. Pero gracias a Dios por los bebés. Sí, a mí me encanta ver a un bebé recién nacido y tomarlo en los brazos y después de 5 minutos regresar a los padres. Es una bendición. Es una bendición. Algún día cuando sea abuelo a lo mejor lo veré diferente, ¿verdad? Cuando es mi propio nieto. Pero cada minuto hay 30 personas que mueren. Cada minuto, 30 personas que mueren, que en toda su vida, desde nacer hasta el día de morir, ni una sola vez escucharon el nombre de Jesús. O sea, la cuarta parte de las personas que mueren sin nunca haber escuchado el nombre de Jesús una sola vez en su vida. Yo creo que para personas aquí en México eso es casi imposible de imaginar. Yo recuerdo la primera vez que yo hablé con alguien que nunca había escuchado el nombre de Jesús, que no sabía que existía un libro llamado la Biblia, que nunca jamás había escuchado de iglesias, no sabía que existían personas como los que estamos aquí en este templo en esta tarde. Ellos no sabían, no se imaginaban que existía esto. Cada minuto nacen 70 bebés, quienes, si seguimos las estadísticas actuales, 70 de esos bebés que nacen cada minuto nunca escucharán o tendrán acceso al Evangelio en toda su vida. Nunca jamás tendrán acceso, nadie les enseñará cómo ser salvo. Entonces, ¿cuál es la necesidad?
Bueno, necesitamos orar de una manera informada. Necesitamos orar entendiendo la situación. O sea, sabiendo que existen estos grupos étnicos no evangelizados, más de 7,400, podemos orar de una manera más directa. Podemos investigar en el internet, escoger un grupo para nuestra familia y decir, vamos a orar por este grupo cada día, que Dios mande a alguien a ese grupo. Hace 3 semanas estuve con un misionero y este pastor, más bien es pastor de una iglesia. Este pastor nos empezó a decir que él había orado por 10 años que alguien fuera como misionero a un grupo que se llama Wolof. Y nos empezó a decir algunas cosas, algunos detalles acerca de ese grupo. Y después de su enseñanza me acerqué con él y le dije, hermano, yo tengo un amigo muy querido que ha sido misionero entre los Wolof por los últimos 10 años. Él me dijo, ¿de veras? Le di su nombre, su teléfono para que se contactara con ellos. Él empezó a llorar. Él dijo, Dios ha contestado mi oración. Gloria a Dios. Él me dijo, yo he estado orando por muchos años por este pueblo. Dice, estoy tan contento de recibir esta noticia. Miren, cuando nosotros oramos por un grupo, pero lo hacemos de manera personal, nos apropiamos ese grupo, por decirlo así. Entonces nosotros, cuando llegamos a escuchar que alguien va para estar con ellos, eso nos toca el corazón. Decimos, gloria a Dios. Dios escuchó mi oración. Yo recuerdo en el año 2000, escuché que Mongolia no tenía una buena copia de la palabra de Dios en el año 2000. Y yo empecé a orar por Mongolia. Mi familia y yo orábamos por Mongolia. En el 2005 conocí por primera vez misioneros que estaban en Mongolia, que querían traducir la Biblia al mongol. En el 2008 visité a Mongolia para poder animar a esos misioneros. 3 meses después estuve viviendo ahí, me encargué del proyecto de traducción y terminamos de traducir el Nuevo Testamento al mongol. ¿Sabe usted que la oración no es tanto para cambiar el corazón de Dios, sino para cambiar el corazón nuestro? Por eso necesitamos orar. Necesitamos orar una oración informada. Se necesitan misioneros. Se necesitan misioneros que vayan a estos grupos menos alcanzados. La razón que ellos no son alcanzados es porque es difícil llegar ahí. Yo recuerdo hace unos 2 años, en el 2018, cuando fui a Ecuador y el pastor Víctor Gallo me llevó a conocer algunos de los pueblos en la zona amazónica de Ecuador. Y hermanos, yo en toda mi vida nunca había tenido que pasar todo lo que pasé para llegar a esos grupos. Caminando con lodo que a veces me llegaba hasta el cinturón de los pantalones, o sea, me llegaba hasta aquí, a mitad de cuerpo. A veces sentí que nunca iba a salir de allí. Sudé lo que no había sudado en el resto de mi vida. Vi animalitos que yo no sabía que podían existir. Comí cosas que yo nunca había sabido, a mí nunca me habían dicho acerca de esas cosas. Y en esa zona donde nosotros estuvimos, un hermano anciano de un grupo que se llama Waorani, el hermano Dewey, ahorita tiene 87 años de edad. Él me dijo, hermano Billy, cuando usted regrese, por favor dígale a la gente que ya no mande dinero, no necesitamos más dinero. Dígales que por favor no manden construir más edificios, ya no necesitamos edificios. Lo que necesitamos son personas que nos vengan a predicar. Porque en esa zona, entre la zona amazónica de Perú hasta llegar a la frontera de Brasil, nada más en esa zona entre Ecuador y Perú hasta llegar a la frontera de Brasil, hay 450 pueblos que han escuchado el Evangelio y donde se está predicando y enseñando la palabra de Dios. 450, gloria a Dios. Pero hay 14,550 que no tienen a nadie. 14,550
que no tienen el Evangelio, no tienen la Biblia, no tienen iglesias, no tienen pastor, no tienen misionero. 450 que lo tienen, gloria a Dios. 14,550 que no tienen nada. Es una tarea enorme, enorme alcanzar a ellos. Y no será fácil, no será fácil. Oh, hermanos, es algo fácil relativamente ser misionero en ciertas partes del mundo. Llegar a un lugar donde hay muchas comodidades, usted puede vivir muy bien, vivir en casas muy bonitas, tener acceso a buena medicina, pero vivir en una zona muy, muy primitiva es difícil, hermanos. Se requiere de un gran sacrificio. Se necesita también no tan solo oración y misioneros, se necesita una inversión económica. La iglesia morava de antaño daban el 10% de sus ingresos para ayudar con las necesidades de la iglesia, como debe ser el diezmo. Pero la iglesia morava también daba otro 10% para apoyar a misiones. Y de cada 11 familias, una familia salía al campo misionero. De cada 11 familias, una salía al campo misionero. Y se pensaba que con las 10 familias que daban el 10% de su ingreso, la familia que salía podía vivir con lo que esas 10 familias estaban dando. Y de esa manera hubo el índice de crecimiento más alto misionero en cualquier otro tiempo de la historia. Si nosotros tomáramos ese ejemplo y comenzáramos a dar de esa manera, yo creo que se podría alcanzar a hacer mucho más. En segundo lugar, no tan solo vemos las naciones, vamos a ver las iglesias. Las iglesias que están bautizando y enseñando. Para esto otra vez me gustaría dar algunas definiciones. En primer lugar, iglesia es un grupo de personas que se han organizado para reunirse regularmente para estudiar juntos la palabra de Dios y quienes se han unido para llevar a cabo las ordenanzas bíblicas dadas a las iglesias. Una iglesia autóctona es una iglesia que provee por sus propias necesidades en cuanto a finanzas, liderazgo y extensión del evangelio a otras comunidades. Una iglesia dependiente es una iglesia que no puede proveer por sus propias necesidades, sino que dependen de otras iglesias para suplir lo necesario. ¿Qué es un estudio bíblico? Un estudio bíblico es un grupo de personas que se reúnen para estudiar la Biblia, pero que no tratan de cumplir con las ordenanzas dadas a las iglesias. Y luego el cristiano debe ser parte de una iglesia que está tratando de ser una iglesia autóctona. Hermanos, yo creo que la meta de cada iglesia debe ser una iglesia autóctona, ser una iglesia que puede suplir por sus propias necesidades, que tiene a sus propios líderes y que ellos mismos están extendiendo el evangelio más allá de las puertas de esa iglesia. Porque de otra manera, mientras siempre están recibiendo, no están creciendo. Otra vez digo, mientras están recibiendo, no están creciendo. En segundo lugar, vemos algo de información sobre las iglesias. El día de hoy se dice que hay aproximadamente 14,000 iglesias bautistas independientes fundamentales con unos 2.5 millones de miembros, nada más en los Estados Unidos. Existe aproximadamente 3 iglesias y media por cada grupo étnico no alcanzado o evangelizado. O sea, si 3 o 4 iglesias se juntaran y ellos dijeron entre esos 3 o 4 iglesias, vamos a enviar a alguien a estos grupos étnicos no alcanzados o no evangelizados, nada más si de cada 3 o 4 iglesias mandaran a alguien, ya tendríamos todos los misioneros necesarios. El problema es que no lo estamos haciendo. Con esa cifra de miembros, si de cada 625 miembros mandáramos un misionero, si de cada 625 miembros mandáramos un misionero a un grupo étnico no alcanzado o no evangelizado, o sea, a un grupo que nunca antes ha tenido el evangelio, de cada 625 miembros de una iglesia,
podríamos alcanzar a todos los grupos étnicos no alcanzados y no evangelizados en todo el mundo. Se dice que hay aproximadamente 4.500 misioneros bautistas independientes entre los Estados Unidos y México. 4.500. El 30% de ellos están en 5 países. El 30% están en México, en Brasil, las Filipinas, Canadá y el Reino Unido. Con la mayoría de los que están en los 3 países de habla inglés, o sea, Filipinas, Canadá y Reino Unido, siendo de los Estados Unidos. El 55% de los misioneros están en 15 países. Y luego los otros 15% de los misioneros están en los otros 173 países del mundo. O sea, si nosotros tomamos la cifra total de esos 4.500 misioneros, el 85% de los misioneros están en 20 países y el 15% está en 173 países. Se me hace algo incorrecto, digo, desde mi punto de vista. El 8% de los misioneros están en la ventana 1040. O sea, el 8% está tratando de alcanzar a más de la mitad de la población del mundo en los lugares donde los grupos étnicos no alcanzados y no evangelizados se encuentran. 8%. El 92% está en el resto del mundo. Para alcanzar a los más de 3,000 millones de personas no alcanzadas o no evangelizadas, ganando 10,000 personas a Cristo al día. Si ganáramos 10,000 personas a Cristo cada día en todo el mundo, 10,000 personas a Cristo cada día, nos tomaría 822 años para nada más ganar a los que ya viven ahorita, sin tomar en cuenta todos los que van a nacer de aquí en adelante. Si ganamos 10,000 personas a Cristo al día, 10,000 al día, nos tomaría 822 años. Hermanos, la verdad es que hay una necesidad enorme. A veces entramos aquí, vemos todas estas fotos y decimos, estamos haciendo mucho. Estamos haciendo mucho. Yo creo que con todo lo que estamos haciendo, como que le podemos relajar un poco. Ya hicimos mucho, ya mandamos mucho. Pero yo creo, hermanos, que necesitamos hacer más. Necesitamos orar más. Necesitamos abrir nuestros ojos a la realidad. Ahora, México ha recibido. Miren, gracias a Dios que México ha recibido, porque ahora México está enviando. ¿Sabe usted? Yo mencioné 4.500 misioneros. Según las cifras, 500 de ellos son mexicanos. 500 de esos 4.500 son mexicanos. Eso es increíble. Increíble. Hace 30 años esa cifra, yo creo que eran menos de 10, pastor. Hace 30 años, menos de 10. Hispanos, mexicanos que estaban en otros países del mundo alcanzando a otras personas. Muy pocos. Yo conocí a una hermana que estaba en Venezuela, conocía a otra hermana que estaba en El Salvador, conozco a una familia que estaba en España. Esos son los únicos 3 que yo conozco de hace más de 30 años atrás. Ahora, el día de hoy, hay muchos misioneros. Y miren, por favor, no me malentiendan. Yo estoy súper contento por lo que Dios está haciendo. Lo único que quiero dar a entender es que no digamos, ya estamos haciendo demasiado, ya le podemos relajar tantito, porque eso no sería cierto. Es tiempo de avanzar más, es tiempo de trabajar más, es tiempo de hacer más de lo que habíamos hecho tiempo atrás. Gloria a Dios por lo que se ha alcanzado, pero no podemos ya decir, es tiempo para relajar. Existen alrededor de 2,000 iglesias bautistas independientes hispanas. Eso es increíble. 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 Pero ¿cuántas se necesitan para alcanzar verdaderamente a todo México? Si se dice que son 291 grupos etnias aquí en México, grupos étnicos, pues yo creo que cada uno de ellos necesita una iglesia. Y luego, si hablamos de las poblaciones de México, digamos las poblaciones nada más de los de 5,000 personas para arriba,
¿Usted cree que en cada población de México de más de 5,000 personas y en cada uno de esos grupos hay alguien que está predicando el Evangelio? Tristemente, no, Señor, no lo hay. Hay mucho más que se necesita hacer. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Pues se necesitan hermanos y hermanas que se preparen para ir y ayudar a empezar iglesias autóctonas. Se necesitan hermanos y hermanas que estudien y sean idóneos para enseñar también a otros las verdades de la Biblia. Se necesitan también hermanos y hermanas que entienden que lo que Dios les ha dado de la Biblia, ya es tiempo de empezar a enseñarlo, porque lo que usted enseña va a entender mejor. Usted va a aprender más al enseñar de lo que aprende al estudiar. Entonces las iglesias, hermanos, necesitamos entender cuál es la necesidad, porque sí hay una gran necesidad. Entonces hemos visto las naciones, hemos visto las iglesias. Aquí en Mateo 28 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Dónde se encuentra todo lo que Dios nos ha mandado? Se encuentra aquí. Se encuentra aquí. Entonces, por esa razón, vamos a hablar acerca de las Escrituras, la palabra de Dios, es decir, las cosas que Dios nos ha mandado. En primer lugar, vamos a ver algunas definiciones. La palabra lenguaje es un sistema lingüístico verbal o escrito de comunicación usada por alguna comunidad. Eso es un lenguaje. Un dialecto es una variante del lenguaje modificada y usada en una región determinada. O sea, es un poco distinto el uno al otro. Eso es un dialecto. Un idioma es un lenguaje establecido que sigue ciertas normas aceptadas por una comunidad que la usa. Normalmente, cuando se trata ya de idioma, ellos tienen algo escrito y también existe alguna institución, formal o informal, que establece las reglas para que todos sigan esas reglas en cuanto al idioma. Mientras un lenguaje no necesariamente tiene esa formalidad, y pues un dialecto aún menos. Entonces vamos a hablar acerca de el uso de estos idiomas, lenguajes, etcétera. Existen más bien supuestamente exactamente 7,119 idiomas. 7,119 idiomas, de los cuales 698 tienen una traducción de la Biblia entera. 698 tienen una Biblia entera. 1,548 tienen un Nuevo Testamento. 1,548 tienen un Nuevo Testamento. 1,138 idiomas tienen algo de la Biblia. 1,138 tienen algo de la Biblia, pero existen 3,735 idiomas. Repito, 3,735 idiomas que no tienen ni siquiera un solo versículo traducido a su idioma. Nada. De los cuales, de esos 3,735, 3,000 de ellos ni siquiera tienen sistemas de escritura. Solamente 735 tienen sistemas de escritura. Entonces, para poder traducir la Biblia, primero usted tiene que inventar un sistema de escribir para ese idioma. Estamos hablando de un trabajo serio. Esto no es así como algo que usted va a hacer en un fin de semana. ¿Ok? Estamos hablando de un trabajo muy serio. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Bueno, en primer lugar, se necesitan personas que se preparen para traducir la Biblia a otros idiomas. Se necesitan personas que aprendan lingüística para desarrollar sistemas de escritura y programas de alfabetización. De nada sirve si usted traduce la Biblia para alguien y nadie lo puede leer. Pues es un bonito libro que va a estar ahí, pero si no lo saben leer, ¿de qué les sirve? Se necesitan también iglesias que adopten un idioma. Es decir, de estos 3,735 idiomas que no tienen nada de la palabra de Dios, que una iglesia adopte a ese idioma y que la iglesia comience a orar por ese idioma y pidan a Dios que Dios mande a alguien, a lo mejor de su propia iglesia, para ir a ese grupo y traducir la Biblia para ellos. Se necesita entonces lo que podríamos llamar conciencia. Se necesita entendimiento. Si nosotros vamos a orar por algo, necesitamos entender por qué vamos a orar y para qué estamos orando. Porque de otra manera
pues nuestra oración no tiene mucho caso. Si yo digo, Señor, por favor, bendice todas las necesidades que hay en todo el mundo, pues hay muchas clases de necesidades. Pero si yo oro específicamente por un grupo de personas que viven en tal lugar del mundo, y yo estudio acerca de ese grupo y yo empiezo a compartir con otros mi carga por ese grupo y trato de animar a otros a orar también, y de pronto Dios contesta y alguien va. ¿Sabe por qué alguien va a predicar a ciertos lugares? Porque alguien estaba orando. ¿Sí? ¿Sabe por qué alguien llegó aquí a Cuernavaca? Porque por años, cuando nosotros íbamos a Tepoztlán, después del culto subíamos a San Juan Tlacotenco, y allá, desde allá arriba, aunque nosotros vivíamos en Cuernavaca, no teníamos obra en Cuernavaca, y al bajar de San Juan podíamos ver toda Cuernavaca cada noche. Normalmente eran 3 veces a la semana: los domingos en la noche, los jueves en la noche, porque teníamos cultos de entre semana los jueves, y los sábados en la noche, porque teníamos clases de instituto los sábados. Y 3 veces a la semana mi papá veía, y mientras él bajaba estaba orando. Mi mamá estaba orando por años. Y después Dios puso en su corazón venir a Cuernavaca y comenzar esta iglesia. Miren, hermanos, la mayoría de la obra de Dios es el resultado de alguna oración. Entonces, si queremos que Dios haga algo, primero tenemos que orar. Por eso dice el Señor Jesucristo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay mucha necesidad, en todo el mundo hay mucha necesidad. Entonces, mi pregunta para usted hoy es esto. En primer lugar, ¿cree usted que está haciendo todo lo que puede hacer de su parte? Así, siendo honesto, ¿cree usted que está haciendo todo lo que puede hacer de su parte? Si no, entonces mi pregunta es: ¿qué plan tiene usted para llevar a cabo todo lo que debe hacer? ¿Cuál es el plan suyo? ¿Cuál es el plan suyo? ¿Qué metas tiene? A lo mejor ahorita usted está dando cierta cantidad a misiones. ¿Cuál es su meta eventual? ¿Qué es lo que le gustaría dar algún día? ¿Ha llevado usted alguna vez a su familia en un viaje misionero? Yo le recomiendo que usted considere un año, en vez de ir de vacaciones, ir a visitar a un misionero en un campo misionero y pasar una semana con ellos, ganando almas, visitando entre ese pueblo, a lo mejor empezando a conocer idiomas y dialectos que usted nunca había escuchado, viendo culturas que usted nunca había observado, y de esa manera poner en el corazón de sus hijos una carga por la necesidad de llevar el evangelio a aquellas personas que nunca habían escuchado. Porque, hermanos, necesitamos hacer algo. Si seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, vamos a tener los mismos resultados que siempre hemos tenido. Entonces, si queremos que algo cambie y que mejore, pues entonces necesitamos pensar qué cambios vamos a hacer para poder tomar pasos que tengan caso, tomar pasos lógicos, pasos que nos llevarán más cerca a nuestra meta. Yo creo que todos podemos aprender algo de aquí. Yo quisiera poder decirles que considero que estamos haciendo todo lo que se tiene que hacer, pero no es así. Hace 2 años llegó un grupo de 27 hermanos a Mongolia para ayudarnos a repartir el Evangelio de Marcos que nosotros habíamos traducido e impreso. Y en 48 horas, bueno, en 2 días, ese grupo repartió 38,000 copias de Marcos. En 2 días. Ellos tenían pensado estar ahí 2 semanas. Fueron arrestados, fueron llevados a la cárcel, los expulsaron del país. Algunos de ellos nunca podrán regresar al país de Mongolia y algunos
no pueden regresar por un mínimo de 5 años. Necesitamos estrategias buenas. Necesitamos buscar e investigar y tratar de actuar con mucha sabiduría. Pero necesitamos cumplir la gran comisión. Esto no es la gran sugerencia, es la gran comisión. No es una idea entre muchos, que si no le parece esta idea, pues puede escoger otro. Es un plan divino, es un mandato y tenemos que hacer nuestra parte. Y yo le ruego de favor que aunque este mensaje va a terminar en unos minutos, que no termine en su corazón el deseo de formular un plan personal, un plan familiar, decir, mi familia y yo, esto es lo que estamos haciendo para alcanzar al mundo con el Evangelio del Señor Jesucristo. Y que cada uno de sus hijos sepa cuál es el plan que tiene papá y mamá. Y luego invitar a otros y animar a otros a que ellos también tengan un plan así. Y tomarlo muy en serio. Un plan de entrenarse como familia para estar listos para presentar el Evangelio, pero también de invertir en misiones y posiblemente de ir, cuando menos ir a conocer cómo es el campo misionero. Cuando Pablo regresó de haber hecho ese viaje misionero a Asia Menor, no sabemos todos los detalles que él presentó a la iglesia. Lo que sabemos es que él presentó datos que animó a la iglesia, datos que ellos recibieron y dijeron, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Pero seguramente también datos que les permitieron orar un poco más directamente y sabiamente y poder orar por esos pueblos donde había estado Pablo. Y a lo mejor Pablo les dijo, pues estuve en este pueblo y en este pueblo y en este otro pueblo, pero entre esos pueblos vi otros 15 y no paré ahí. Y entre aquí y allá pues veíamos a otros 10 y pues todavía no llegamos ahí. Y por otro lado vimos todo un cerro y habían varios pueblitos, pero no llegamos ahí tampoco. Hace poco estuve yo en Comayagua, Honduras, predicando con un pastor llamado Arturo Reyes. Y desde donde está la iglesia, una noche él y yo salimos, después del culto, se habían ido todos los demás. Él y yo regresamos caminando hasta su casa, más o menos como a lo mejor un poco más de medio kilómetro para llegar a su casa. Y él empezó a contar los pueblos y decirme los nombres. Yo conté 30 pueblos que él mencionó por nombre. Y él me dijo que en 2 de esos pueblos había alguien que estaba predicando el Evangelio. Yo creo que lo mismo es cierto en muchas partes del mundo. Aún aquí mismo en Morelos hay pueblos donde no hay evangelio todavía. Y yo me pregunto si no podemos hacer más. A lo mejor organizándonos un poco, trabajando un poco, podemos hacer más. Cuando mis abuelos llegaron a Cuernavaca, venían de la Ciudad de México, habían estado en la Ciudad de México por 6 meses y pues tuvieron una necesidad económica. La Ciudad de México era muy cara y pues vinieron a Cuernavaca para buscar algo un poco más económico. Esto era hace muchos años, en los años 60. Y pues venían con ellos algunos jóvenes estudiantes de un instituto bíblico que mi abuelo había comenzado en San José, Costa Rica. Y estos jóvenes, al llegar a Cuernavaca, no encontraron lugar donde hospedarse. Entonces lo más cerca que ellos encontraron fue en un pueblo que se llama Santo Domingo Ocotitlán, que está un poco más allá de Tepoztlán,
De aquí usted va a pasar a Santa Catarina, San Andrés de la Cal, Tepoztlán, y más allá de Tepoztlán está Santo Domingo, Cotitlán. Y allá en Santo Domingo ellos encontraron un lugar donde hospedarse. Era un grupito de jóvenes. Y ese grupo de jóvenes pues sentía la necesidad de salir a evangelizar. Entonces varias veces salieron a Tepoztlán a evangelizar. En Tepoztlán encontraron mucha oposición. Llegaron ellos a repartir Nuevos Testamentos. El sacerdote de Tepoztlán hizo un llamado a toda la gente para traer estos Nuevos Testamentos y los quemaron ahí en el jardín del templo, ahí en Tepoztlán. En aquel entonces la Biblia todavía estaba en la lista de libros prohibidos aquí en México. Es increíble pensar que antes había una lista de libros prohibidos aquí en México. Gracias a Dios que eso ya cambió, hay más libertad. Pero habían algunas personas que aceptaron a Cristo. Habían algunas personas que estaban interesadas. Entonces mi abuelo fue y compró un terreno, construyó un edificio y comenzaron esa iglesia a mediados de los años 60. Esta semana yo he estado predicando en ese templo, ese mismo auditorio chiquito que construyó mi abuelo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hoy. Eso es una bendición. Porque puede ser que lo que usted va a hacer, algún día su nieto va a ir a predicar en ese lugar. ¿Qué tipo de heredad quiere usted dejar para la siguiente generación? ¿Cree usted que está haciendo todo lo que puede de su parte? Porque si no, es tiempo de hacer cuentas con Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio de poder venir y traer este reporte. Y yo sé, Señor, que hay mucha información. Señor, el deseo de mi corazón es que mis hermanos reconozcan que hay mucha necesidad. Y Señor, que la respuesta está que nosotros hagamos algo. Necesitamos formular planes específicos y personales y familiares para poder enfrentar la necesidad tan grande que vemos. Y Padre, aún en este momento yo no sé cómo usarías este mensaje en las vidas de mis hermanos, pero yo creo, Señor, yo creo que tu plan es perfecto. Yo creo, Señor, que tú podrías llamar aún ahora mismo a algunos que salgan a hacer tu voluntad y vayan a esos grupos que nunca han escuchado el Evangelio, que hagan una diferencia eterna en las vidas de esas personas. Señor, yo ruego solo que tu voluntad sea hecha, que tu nombre sea glorificado y honrado. Así, con sus cabezas inclinadas, sus ojos cerrados, algunos ya han pasado aquí al frente. Si usted necesita un lugar donde arrodillarse, le invito a que usted busque un lugar y pase tiempo con el Señor. ¿Cuántos aquí en esta tarde dirán, hermano Billy, el Señor me ha retado hoy y yo reconozco que hay decisiones que yo necesito tomar? Usted dice, hermano Billy, la verdad es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ore por favor por mí. ¿Podría usted levantar su mano si Dios hoy le ha hablado y hay decisiones que usted debe tomar? Amén, gracias, gracias, Dios los bendiga. Amén, gracias. ¿Cuántos aquí dirán, hermano Billy, si yo llegara a morir hoy, yo no estoy seguro que yo iría al cielo? Yo siempre quiero dar una oportunidad que usted acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero habrá alguno aquí que dirá, hermano Billy, si yo llegara a morir hoy, yo no estoy seguro de ir al cielo. Ore por favor por mí. Yo necesito ser salvo. ¿Podría usted levantar su mano y permitir que yo ore por usted? ¿Habrá alguno así? ¿Habrá alguno? Muy bien. Así, en el silencio de este momento, yo le invito a que usted busque al Señor, se acerque a Dios, pida que Dios le ayude a tener sabiduría para saber qué es lo que usted personalmente necesita hacer
ante la necesidad tan grande que encontramos. Que el Señor nos ayude. Seguimos en oración.